Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El muerto que corre, relatos de terror. Desde niño, supe que mi vida estaría atada al campo. Mi padre, un hombre recio y callado, me enseñó desde temprano que el trabajo en la tierra es la única forma honesta de ganarse el pan. La tierra no miente, me decía cada vez que salíamos al amanecer a sembrar y a cosechar. Aprendí a valorar el esfuerzo bajo el sol, el cansancio en las manos y la satisfacción de ver crecer lo que habíamos plantado. A veces, mientras cavábamos surcos en silencio, me contaba que la tierra también guarda secretos. No todos los caminos son buenos, decía sin explicar más, y yo nunca pregunté. Con el tiempo, supe que ciertas cosas era mejor dejarlas así, sin buscar razones. No imaginé que esas palabras volverían a mi mente muchos años después, la noche en que un extraño me siguió por el camino de regreso al pueblo. Ese día, como tantos otros, el trabajo se extendió más de lo debido. El sol ya se había ocultado tras las montañas cuando terminé, y una oscuridad silenciosa comenzaba a adueñarse del camino de regreso al pueblo. Me eché al hombro las herramientas y emprendí la marcha. No me gustaba andar de noche. A cada paso, el silencio se hacía más espeso, como si la naturaleza hubiese decidido guardar silencio en respeto a algo que yo no alcanzaba a entender. Todo se sentía normal hasta que llegué al cruce de caminos que lleva al río. Fue entonces cuando lo vi. Parado en medio del camino, estaba un hombre, como si me estuviera esperando. No lo reconocí, y su presencia ahí, tan fuera de lugar, me causó un leve escalofrío. Sin embargo, no pensé mucho en ello. A fin de cuentas, ¿cuántas veces no había encontrado gente cruzando el campo a esas horas? Sin darle mayor importancia, le dije en voz alta. Caíme atrás, invitándolo a caminar conmigo, como era costumbre entre los conocidos. No obtuve respuesta. Solo seguí caminando, pero algo no estaba bien. Apenas había dado 2 pasos, sentí su presencia justo detrás de mí, como si hubiera aparecido sin hacer el menor ruido. Me giré de inmediato. Ahí estaba, a menos de 1 metro de distancia. Mi corazón se aceleró al verlo tan cerca. No había forma de que alguien pudiera moverse tan rápido y sin que yo lo notara. Lo miré bien por primera vez, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Sentí el aire volverse pesado a mi alrededor, como si me faltara oxígeno. No había palabras para lo que estaba viendo, pero supe en ese instante que no era un hombre vivo. No esperé a entender más. El miedo se apoderó de mí, y mis piernas respondieron antes de que mi mente lo procesara. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. No me atreví a mirar atrás, pero escuchaba los pasos detrás de mí, firmes, como si me siguiera sin esfuerzo. No corría como un hombre cansado o con miedo, sino como algo que no sabía de fatiga ni agotamiento. El viento frío me cortaba la piel, pero no me importaba. Cada vez que intentaba acelerar, los pasos también aumentaban su ritmo, siguiéndome de cerca. Podía escucharlos a unos metros de distancia, siempre detrás de mí, sin disminuir ni un instante. Había algo en esa persecución que me hizo sentir que no se trataba solo de un susto pasajero. Sabía que, si me alcanzaba, no viviría para contarlo. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. El camino era largo y la oscuridad ya lo había cubierto todo. Solo tenía una meta en mente: llegar al pueblo. Si lograba cruzar las primeras calles, estaría a salvo, o al menos eso me decía a mí mismo. Cada respiro se volvía más pesado, como si mis pulmones no pudieran con el peso del miedo. Pero mis pies seguían adelante, golpeando la tierra con desesperación. Cada segundo era una batalla entre el agotamiento y la certeza de que debía seguir corriendo.
Sentía su presencia detrás de mí, constante, sin tregua. No importaba lo rápido que avanzara, siempre estaba ahí. Después de correr sin descansar, vi las primeras luces del pueblo en la distancia. Debajo de un árbol vi un grupo de hombres que conversaban. No supe si grité o si simplemente mis pies me llevaron hasta ellos, pero cuando llegué, estaba tan exhausto que apenas podía respirar. Me derrumbé frente a ellos, con la lengua afuera, sintiendo que mi corazón se iba a salir del pecho. Los hombres dejaron lo que estaban haciendo y se acercaron de inmediato. Me preguntaron qué me pasaba, pero yo no podía responder. Mis palabras se ahogaban en mi garganta y mi cuerpo temblaba sin control. Me dieron agua y esperaron a que pudiera recuperar el aliento. El agua me devolvió un poco la compostura, pero mi mente seguía atrapada en lo que acababa de vivir. Cuando por fin pude hablar, las palabras salieron entrecortadas. Vi a un hombre. Ellos me miraron, esperando que dijera algo más. Me siguió. No está vivo. El silencio que siguió a mis palabras fue más fuerte que cualquier otra cosa. Ninguno de ellos preguntó más. No había necesidad. Sus miradas se cruzaron, y supe que lo que me había pasado no era nuevo para ellos. Uno de los hombres se acercó y me ofreció más agua. No dijo mucho, pero bastó con que me mirara para que entendiera que él también conocía la historia. Otro de los presentes, un hombre más joven, se animó a contarme algo que me heló más que el frío de la noche. Hace años comenzó, en ese cruce de caminos, encontraron a un hombre muerto. Estaba de pie, como si la muerte lo hubiera sorprendido, sin siquiera darle tiempo de caer al suelo. Nadie sabe quién era ni de dónde vino. Desde entonces, algunos lo han visto ahí, al borde del camino, siempre al atardecer. No quise escuchar más. El poco aire que había recuperado se me fue de golpe al pensar que yo también me había encontrado con él. No era el tipo de historia que uno quiere oír, y mucho menos vivir en carne propia. Desde esa noche, algo cambió en mí. Nunca volví a pasar por ese cruce al anochecer, y siempre me aseguré de terminar mi trabajo antes de que el sol comenzara a ocultarse. El campo ya no era el mismo para mí. Lo que antes era rutina se había vuelto una amenaza en las noches. A veces me pregunto si fue mi culpa. Tal vez, al invitarlo con ese. Caíme atrás, lo había llamado hacia mí. Pero en el fondo sé que esa cosa ya estaba allí, esperando, y que de una forma u otra me habría seguido. Lo que ocurrió esa noche no tiene explicación. A veces, las cosas simplemente pasan, y uno tiene que aprender a vivir con eso. Con el tiempo, dejé de hablar del tema, no porque no quisiera, sino porque nadie quería escucharlo. En el pueblo, todos sabían lo que había visto, aunque nadie lo decía en voz alta. Esas cosas se guardan para uno mismo, como si hablar de ellas las hiciera más reales. Hoy en día, todavía siento una punzada de miedo cada vez que pienso en ese hombre. No sé si algún día lo vuelva a ver, pero estoy seguro de una cosa. Si lo encuentro otra vez, no le diré nada. Solo bajaré la cabeza y seguiré mi camino, esperando que esta vez me deje en paz. A veces, lo más sabio es seguir caminando, sin mirar atrás. La cosecha maldita, historia de terror. Mi familia siempre ha vivido de lo que plantamos. Cada ciclo, la rutina era la misma: arar la tierra, sembrar y esperar. Pero el año pasado, la sequía golpeó tan fuerte que nos resignamos a la pérdida total. El suelo se había endurecido, quebrándose como si ya no pudiera sostener vida. Pero, cuando la sequía terminó, pasó algo que nadie pudo explicar. El campo se llenó de frutos. Era una cosecha como nunca habíamos visto. Los melones crecieron grandes y pesados, las calabazas casi no cabían en las carretillas, y el maíz brotó más alto de lo que jamás habíamos visto. Parecía una bendición después de tantos meses de sufrimiento. No obstante, había algo raro en los frutos. En cada uno, sin importar el tipo, aparecía una mancha oscura.
Al principio, no le dimos importancia, pero luego notamos algo más. Si mirabas con atención, esas manchas se asemejaban a rostros humanos. No le dijimos nada a nadie. En el campo, todo se aprovecha, y vender la cosecha era nuestra única salida. Cada vez que uno de nosotros veía los rostros más de cerca, sentía un temor inexplicable, como si algo terrorífico estuviera envolviendo los frutos. Pero en silencio nos convencimos de que era solo una coincidencia. La comida era comida, y no podíamos desperdiciarla. Hasta que llegó la noche. La primera vez que intenté comer de esa cosecha, tuve un sueño del que aún no me puedo sacudir del todo. En el sueño, los mismos rostros de los frutos se movían, formando expresiones de sufrimiento. Estaban atrapados dentro, como si esos cuerpos vegetales fueran prisiones. Me suplicaban que los dejara salir. Me desperté de golpe, cubierto de sudor y con la certeza de que no era solo un mal sueño. Después de esa primera noche, hablé con mis padres. Mi madre también había tenido pesadillas. Mi padre era más práctico. Dijo que los sueños eran solo reflejos y que lo único importante era vender esa cosecha antes de que se echara a perder. Pero algo en sus ojos me decía que él también había visto algo que prefería callar. Esa semana seguimos trabajando. A medida que más frutos eran recolectados, más se repetía la sensación de que cada uno de ellos ocultaba algo. Empecé a notar pequeños detalles. En los días nublados, los rostros en los frutos se marcaban con mayor claridad, como si la falta de luz los hiciera más visibles. Intentaba no mirar demasiado tiempo, pero cada vez era más difícil ignorar las expresiones que parecían cambiar sutilmente. Al tercer día, un vecino vino a ayudarnos con la cosecha y probó un melón allí mismo. Esa misma noche vino a casa, asustado. Dijo que había soñado con una fila de personas cuyos rostros eran idénticos a los que vimos en los frutos. Estaban atados de pies y manos, gritando en silencio desde un lugar oscuro. A la mañana siguiente, no quiso volver al campo. Mis padres seguían empeñados en que todo era coincidencia, que los sueños eran producto de la sugestión. Yo también quería creerlo, pero las noches no me daban tregua. Cada vez que dormía, los rostros se volvían más claros. Ya no solo pedían salir. Ahora me acusaban de ignorarlos. Decían que yo sabía lo que debía hacer. A partir de la segunda semana, dejé de comer cualquier cosa que viniera del campo. No podía soportar la idea de que algo dentro de esos frutos estuviera vivo de alguna manera. Mi madre comenzó a notar mi rechazo y me regañó por desperdiciar comida. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella también estaba más pálida, más cansada. A pesar de no hablar del tema, era evidente que no dormía bien. Algunas noches despertaba con el sonido de voces que no podía identificar. Me levantaba para ver si alguien más estaba despierto, pero la casa siempre estaba en silencio. Decidí alejarme de los frutos, pero cada vez que lo hacía, sentía que los rostros me seguían con la mirada. No podía explicarlo, pero juraría que las manchas cambiaban de expresión según quien los mirara. A veces parecían suplicar, otras se mostraban furiosos. La tensión en la casa aumentaba. Mis padres discutían por todo, y el ambiente se hacía más insoportable con cada día que pasaba. Una noche, después de otra pesadilla en la que los rostros me gritaban, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente llevé varias de las frutas al pozo viejo que estaba en el límite del terreno. Mi plan era sencillo: deshacerme de todo, destruir cada fruto con esas manchas antes de que las cosas empeoraran. Arrojé el primer melón al fondo del pozo, esperando escuchar el sonido del impacto, pero lo único que escuché fue un murmullo. Era como si desde las profundidades del pozo algo hubiera contestado a mi acto. Me quedé parado, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Sin pensarlo, dejé caer el resto de los frutos y corrí de vuelta a casa. Esa noche dormí mejor por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, algo había cambiado. El sol estaba más caliente de lo habitual.
Las plantas alrededor del pozo se habían marchitado, como si algo hubiera drenado su vida de golpe. Intenté contarles a mis padres lo que había hecho, pero no me escucharon. Mi padre estaba demasiado ocupado tratando de convencer a los vecinos de que compraran lo que quedaba de la cosecha. Mi madre no salía de la casa, encerrada en el cuarto con las cortinas corridas. Esa noche, las voces regresaron. Esta vez no estaban en mis sueños. Venían del campo, un murmullo bajo que parecía brotar directamente de la tierra. No me atreví a salir, pero desde mi ventana vi cómo los frutos que aún quedaban en las plantas parecían hincharse, como si algo dentro de ellos estuviera a punto de romper la cáscara. No esperé a que amaneciera. Sabía que algo había escapado del pozo y no tenía intención de quedarme para averiguar qué era. Desperté a mis padres y les pedí que nos fuéramos, pero no me escucharon. Salí corriendo hacia la carretera, sin mirar atrás. Mientras me alejaba, escuché un crujido, seguido de un silencio absoluto. No quise saber qué había pasado en el campo. Al final, la cosecha nunca se vendió. Los frutos se pudrieron en cuestión de días, pero nadie volvió a hablar de ellos. Los vecinos que habían probado la fruta terminaron mudándose o enfermándose sin razón aparente. Nadie mencionó las pesadillas, pero todos parecían saber que algo raro había pasado. Hasta hoy no sé qué había en esos frutos, ni qué fue lo que liberé al arrojarlos al pozo. Tal vez nunca lo sabré.